Un día caluroso del verano de 1944, Valdemar Jules Rus, inmigrante y comerciante alemán, caminaba cerca del Cerro del Toro en Acámbaro. Tropezó con una figurilla a medio enterrar. No le pareció extraño, pues aquel había sido un importante centro ceremonial de la cultura chupícuara. Cuando Jules Rus extrajo el artefacto, se dio cuenta que no era el típico fragmento que allí se encontraba. Aquello era una figura humana a lomos de lo que parecía un dinosaurio. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos al segundo programa de la temporada de Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura Consoli del Coso y Andrés Guerra. Hola. Uy, qué modositos vienes hoy. Sí, como, Hace tiempo. Es Oli, ¿qué pasa? Estamos tiernos de martes. No puedo con eso, ¿eh? Con el Oli. Voy a contar una pequeña anécdota. Soy como la Lola Flores, en tu cara me suena. Ahora tenéis que decir los dos. Anécdota. No, pero esa es Rosario, ¿no? Lolita. ¿El Lolita? Bueno, el Lolita, sí, bueno, sí. me da igual, una Flores. Es que hace ya 4 o 5 años que no veo tele, entonces me está sonando Date cuenta a chino de lo Yo sí, ya- Fíjate que yo tampoco lo veo mucho, que me he equivocado de hermana, Yo es ¿sabes? que mis críos están enganchados, sobre todo el mayor. Se me ha olvidado se hasta- sabe todas las canciones. Se me ha olvidado todos los hasta la artistas. anécdota, así que voy a seguir. Te va a tocar al final. Estoy muy mal de la cabeza, sí. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a este segundo programa de la temporada. Ya veo que estamos muy bien, ¿no, Ali? Así ya me acuerdo de la... ya me acuerdo. Venimos cariñosones. Sí, bueno, a ver, es que yo he estudiado artes plásticas y mi primer día de clase me acuerdo que, claro, yo era la más mayor del grupo y de repente aparece una chica con la mitad del color de un pelo, el pelo de un color como la Mónica Naranjo. Así, una era rosa y lo otro era negro. Y se asoma la cabeza así y dice, ¡Oli! Así moviendo las manos y tal. Y yo me quedé como diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Sí, bueno, esto Sí, ya a eso partir de aquí solo puede ir a peor. Eso sí, la chica luego encantadora, yo me sumergí muy bien en una clase de gente que tenía 20 años menos que yo, pero bueno está. Bueno, venga, vamos al lío que nos estamos desperdigando. Bueno, vamos a informar aquí a nuestros queridísimos oyentes de lo que tenemos para hoy, del menú gourmet que nos hemos vuelto aquí. Y en la primera sección rompemos con la historia oficial y ofrecemos datos reveladores, ¿vale? Sobre cómo romper esa historia oficial. En la segunda sección, pero que me estás container, hablaremos sobre noticias que, aunque nos parezcan muy locas, son totalmente ciertas. Y para terminar, cerraremos con un personaje a la altura de lo cósmico, Carl Sagan. Así que empezamos. Bueno, pues como hemos dicho, hoy vamos a romper con la historia oficial. Consoli, ¿qué nos traes? Pues yo traigo algo rompedor. Valga la redundancia. Ya empezamos. Ya empezamos Hemos con, empezado con a la meternos originalidad. y ya vamos en picado. Y voy a traer los OPARs, que seguro que los que seguís la intrahistoria o la historia no oficial, seguramente sabéis lo que Ese es el son corral, los ¿no? OPARs. Los de la oficial a lo mejor no tanto, o reniegan del asunto. Sí, bueno, piensan que estamos un poco flipadillos, que también puede ser verdad, pero bueno. No, jamás. Bueno, pues, ¿qué son los OPARs? Es una abreviatura de Artifacts Out of Place, es decir, Oh, yeah. objetos encontrados, o sea, son Encontrados. artefactos fuera de lugar, ¿no? Ahí Me ha flojeado. ha encantado lo del inglés british y luego encontrado. Objetos encontrados. Objetos encontrados en un contexto arqueológico o histórico que por su composición o apariencia no corresponde a la cronología convencional, ¿vale? Lo que más me ha llamado la atención a la hora de investigar es que las personas que descubren esto
Pues bueno, la primera versión es que pues le hacen la prueba del carbono 14, todo parece súper raro, todo parece indicar que tiene, me estoy hablando de todo en general, de todos los SOPAR, ¿no? Que tiene una edad que no corresponde con el contexto. Con el yacimiento, sí. O con el yacimiento. Y luego, por decisión de X, lo que hacen es no seguir investigando. Nada, lo guardan en almacenes. ¿Vale? Tía. Entonces, te dicen que empiezan a decir teorías varias sobre que no concuerda, que no puede ser, que no sé qué, pero ahora, eso estoy hablando de a lo mejor objetos encontrados en los años 60, en los años 40, que hoy podrían hacerle la prueba del carbono 14 o cualquier otra prueba. Y muchos avances más, que ha habido, claro. Claro, mucho más fiable, y sin embargo deciden no hacerla y que siga estando en el misterio. Claro. No interesa. Porque no quieren seguir investigando, porque estamos pues en un el miedo a lo desconocido también, a llevarse algún susto, algo que no les cuadre. Y el miedo a pensar que a lo mejor hay evidencias de que todo lo que nos cuentan no es verdad. Ahí está. Calla. ¿Vale? Estaba esperando que dijeras eso. Calla. No puede ser. Claro. Y ¿sabéis lo que me sorprende? De que esta arqueología, que es arqueología, o sea, le llaman arqueología alternativa. Sí. Como si todo o pseudoarqueología, sí. Perdone, es que nos hemos encontrado un objeto que yo no tengo culpa de que este objeto date de tantos años. ¿Por qué es alternativo? Exactamente. Porque no cuadra con la versión oficial. Bueno, pues eso ahí a mí me descuadra muchísimo, ¿vale? Sí, todo lo que se sale fuera del contexto al final hay que darle un nombre. Sí, pero es que es el problema de lo que hemos dicho antes, que es que la mayoría de estos objetos que ahora, vale, lo guardaron en su momento, pero ¿por qué no los sacan y ahora que hay una cantidad de pruebas brutal? Porque es que ahora otras muchas ciencias se han juntado con la arqueología, ¿vale? Pues la geología, la botánica, la bioquímica. O la IA, que está también, oye, muchas tablillas que eran indescifrables, por ejemplo, de Sumeria, X o varios sitios, gracias a la IA se está descifrando qué es lo que había en el contenido. Los mensajes, lo que se refería. Pero claro, es que lo que no interesa es destapar ahí que hay cosas que desconocemos, y eso a la historia oficial parece que le molesta. Pues para ser ciencia deberían tener la mente más abierta. Ya, lo que pasa es que la historia la tienen bien montada, tienen ahí su rancho. Hay que quemar muchos libros. Y claro, y no interesa. Pero imaginar el primer hueso de dinosaurio que se encontró. Ahí está. Entonces, si yo soy una persona que me encuentro un hueso de dinosaurio, no sé qué son los dinosaurios, y aparece uno, yo digo, no, esto no puede ser. Pues mira, vale, pues eso es lo que estamos haciendo ahora. Total. O sea, negar la existencia de que hay cosas que desconocemos. Total. Entonces, ¿qué hay que hacer más? Investigar. Y lo que estamos haciendo es justo lo contrario, no investigar. Tapar. Al principio, cuando en el siglo XVIII, XIX, y antes, daba la casualidad de que se encontraban huesos de dinosaurios, ahí surgieron ya mitos como, por ejemplo, los dragones, ¿vale? Y luego también el tema de los gigantes, eso también. Afortunadamente, con el tema de los dinosaurios, luego después se ha investigado, ¿y por qué no se hace lo mismo con los SOPAR? De hecho, habéis visto... O con los gigantes, que un día tendremos que hablar de los gigantes. El otro día hablaba de los gigantes. Sí. ¿Habéis visto el primer fósil que hicieron con huesos que se encontraron? Vamos a ver para verlo, ¿eh? Como Total. si dejo ya a mis críos ahí con el puzzle y lo hacen mal. Totalmente. Bueno, pues voy a hablar de uno el más famoso, ¿vale? Bueno, voy a hablar de otros, pero siempre hay que recordar uno de los SOPAR más famosos, que es la máquina o el mecanismo de Antiquitera, que fue encontrada en el mar Egeo, en la isla de Antiquitera, ¿vale? O Anticitera. Es un mecanismo que parece un reloj, es un mecanismo de relojería, tiene engranajes y es tan increíble porque predecía eventos astronómicos. Entonces, pues en una mente de hoy, cuando se descubrió que fue en 1901, pues nadie pensaba que los griegos, en este caso, tuvieran esa capacidad de crear este tipo de artefactos. Ni los griegos ni nosotros hoy en día. O sea, ponte tú a hacer un mecanismo se ha intentado reconstruir y la gente no ha sido capaz de meterle mano. Es como una especie de ordenador, ¿eh? O sea, entonces, claro, cuando lo descubrieron sí que estaban descolocadísimos, porque ahora ya parece que vamos comprendiendo un poquito más el mecanismo, pero imagínate en 1901. Con el sistema de engranajes que llevaba. Imposible, ¿eh? Y ahora voy a hablar de algunas cosillas que son menos conocidas, como OPARs, que son las figuras de Acámbaro, que es lo que os he hablado un poquito al principio, la frase de introducción, ¿no? a nuestro programa.
Bueno, pues las figuras de Acámbaro es una colección de cerca de 30.000 estatuillas de cerámica y que fueron hallados por un señor que se llamaba Valdemar Jules, que era un alemán y que vivía en la ciudad de Acámbaro, en México. ¿Qué tienen de especial estas figuras? Bueno, pues estas figuras que representan humanos, animales comunes, pero también hay dinosaurios, ¿vale? ¿Y cómo puede ser si estas estatuillas datan aproximadamente de unos 5.000 años de antigüedad? Primero, se supone que nunca los humanos coincidieron en el tiempo con los dinosaurios. En teoría. En teoría. Vale, no coincidieron, pero ¿cómo puede ser que los representen y además con tanta exactitud? Exactamente. Vale, bueno, pues hay muchas teorías acerca de estas estatuillas. La mayoría de la gente dice que son falsas. Que son falsificaciones. Sí, igual que las piedras de Ica. Son falsas y... Perdonad, creía que lo había dejado en silencio. No, esto son cosas del directo, o casi directo. Sí, pues mira, ponía no molestar, pero bueno, me ha molestado. Pues ha molestado, ¿eh? A él nos ha dado molestar. Se lo han Será pasado, el se lo han pasado por fantasma encima. Bueno, pues es curioso, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la mayoría de la gente piensa que no son reales porque Valdemar se le ocurrió decir, para ayudar a desenterrar esas estatuillas que había encontrado en un cerro cerca del pueblo, decirle a los indígenas que estaban allí, oye, os doy una moneda. Pues no. Pues no, o sea, soy, perdonadme, pero soy... Esto tienes que darle a silenciar directamente. Eso de no molestar, es que no te hace ni caso. ¿Ya? Esto es como un adolescente relenco. Sí, Que, no te hace, que dice, limpia la habitación y no hay manera. No, Pues ya nada, está. nada. Perdona, Está farruco. luego cortas. Sí. Nada. Aquí esto es auténtico. Bueno, en su momento no se pudieron datar correctamente estas estatuillas y bueno, los arqueólogos oficialistas solo dicen que no coinciden con la cultura de esa zona, con la cultura chipiúcara, ¿vale? Chipiúcara. Y bueno, pues es lo que yo me preguntaba, ¿por qué no hacen más pruebas? O sea, eso se quedó ahí y no volvieron a investigar. Sí que había un poquito de reticencia por eso, por lo que os estaba contando, que Valdemar daba una moneda Claro. a quien encontrase una estatuilla. Y esa gente entonces, tenía mucha hambre. Claro, entonces hay 30.000 estatuillas. Claro. Os parecen la verdad muchas. que- Pues es ¿vale? que Se me hace un suena poco mucho exagerado, a sí. lo de las piedras de Ica, que sí, que es muy parecido a esto. O sea, que es que había muchas piedras que al datarlas eran reales, pero que es que esa gente tenía mucha hambre. Entonces, quien pagaba para quien se las llevase, pues hay algunas que están falsificadas. Entonces, Claro, entonces no, a lo Algunas. mejor no Solo todo. algunas. A lo no, mejor no. algunas, porque otras eran verdaderas. Claro, entonces no sabemos si todo es real, todo es. Pues alguna hay verdadera. Yo De las seguramente- primeras que sacaban. Seguramente. Claro, luego las ya primeras después- fueron que alguno fue original y dijo, voy a hacer un dinosaurio aquí y salió un Sí, dinosaurio. el problema Pues- es que hasta que no se date con alguna prueba científica... Claro, pero no han querido seguir investigando. Claro. A ver, de todas maneras es que datar por ejemplo, en el caso de las piedras de Ica, no se puede datar una piedra, se data los elementos orgánicos que hay alrededor Claro. de la piedra y el punto de estratigrafía donde está. Entonces, en el caso de la piedra de Ica salía incluso hasta operaciones a corazón y también salían dinosaurios, hay grabados en las piedras. Entonces, claro, te preguntas cosas. De hecho, es que hay teorías que dicen que hay zonas de América del Sur que como que hubo una especie de aislamiento Climático, a lo mejor. microclimático, sí, o que había zonas que no habían sido, o sea, que se quedaron totalmente aisladas y que probablemente en la evolución de ciertos animales relacionados con los dinosaurios, a lo mejor alguno podría sobrevivir en esas zonas que estaban un poquito aisladas. Creen que podría explicarse con eso. Y a mí no me resultaría demasiado descabellado, la verdad. Entonces, pero bueno, ya está. Ahí lo dejamos. Bueno, tengo otro OPAR que me llamó mucho la atención que se llama OPAR de Coso. No es que lo haya descubierto yo, ¿vale? Perdona, o sea, eres famoso y no lo sabíamos, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, no. Haciendo limpieza un día, se lo Exactamente. encontró ahí. Dije, anda, bueno, pues sí, Dije, ahí. esto no me encaja, ¿eh? En serio, sí, en mi casa hay muchos OPAR, hay cosas que aparecen y digo, ¿y esto qué es? ¿Esto de qué Mira, época es? descubrimiento. Yo en la habitación de mis hijos, seguramente. Sí, debajo de las camas. Bueno, hay pelusas y opas. Mejor no mirar, mejor no investigar como hacemos en la arqueología alternativa. Bueno, pues el caso que se encontró cerca del lago Coso en California, de ahí
el que se llama Opar de Coso. ¿Y qué es el Opar de Coso? Pues mirar, imaginaros a 3 amigos que aficionados a la geología, que van caminando, van buscando geodas en realidad, y bueno, pues a la que están partiendo una geoda, se abre la piedra y dentro aparece lo que es una bujía. ¿Cómo? Una bujía. ¿Vale? Mira, esto sí que no lo sabía. Venga, cuenta. Vale, pues Mike, los 3 amigos que eran Wallace, Virginia y Mike. Ay. Mike fue el que rompió la piedra y que encontró una bujía. Entonces, esto también data mucho, o sea, es como muy misterioso porque sí que lo publicaron, lo hicieron público, hicieron una datación. Imaginaros, al abrir una piedra, pues claro. dijeron que tendría por lo menos unos 500.000 años. Claro, es Vale. que es una pasada. Pero es que la bujía se parece mucho, o sea, gente Que parece decía una que bujía de actual. Mazda, de las de... Hay otro caso similar, me parece que es en Irak, ¿no? Donde está la batería esta... Sí, esa es una batería. Bueno, pues es una bujía, pero se lo quedaron las personas que lo encontraron. Ah. ¿Vale? O sea, ahora mismo Vale. no se sabe. Para el coche. Se supone que no se sabe dónde estará. De repuesto. Y bueno, pues siempre, especulaciones para que se crea que esto es un OPAR. Pues bueno, la especulación es que fueron estos 3 geólogos los que hicieron la datación por medio de un amigo. El amigo no se sabe quién es, no dan Ya. el nombre. Hay que desacreditar, ¿no? A ver, lo que está Vale. claro que el misterio llama mucho y al final, mira que no estás haciendo ahí un poquito de... Es que, claro, es que crear la curiosidad para que cuando venga. haces una datación tienes que hacerlo en un laboratorio oficial y tienes que seguir un protocolo, porque si no te quiere ni Cristo. Sí, si lo haces en O el, sea, Claro, pero también en el taller de tendríamos- casa no... Tendríamos no que hay- saber el entorno de esta gente, qué presiones tendrían, que quizás Exactamente. tendrían presiones, porque es que Segurísimo. no estamos hablando, es que es una bujía Total. de, o sea, ya aquí podrías especular con viajes en el tiempo o alguna historia, ¿no? Es que mientras estabas hablando yo digo, es que esto es o un viaje en el tiempo, otras humanidades, o sea, 200.000 cosas que pueden ser, ¿eh? era una bujía de, bueno, los oficialistas ¿Extraterrestres? dijeron, no, los A la oficialistas nave decían se que le podía cayó. ser una bujía porque por aquella zona había minas y puede ser que se quedase enterrada Pero dentro de en una piedra, en chiquilla. una piedra, que la piedra se quedase... Pero vamos a ver, estamos Sí, hablando claro. de 1920. No lo da tiempo a No formarse. da tiempo a forzarse, pero bueno, allá cada uno. y lo Exactamente, que con piensa. sus cosas, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco los No, oye, muy interesante. OPARs. Sí, ha Muy sido- bien. ¿Y tú, Andrés, qué nos has traído hoy para romper Bueno, aquí un poco con la historia? Pues yo voy a hablar un poquito de estos continentes que están por ahí un poco en boca de la gente ahí, tipo la Atlántida, Lemuria, esos sitios que todos hemos oído hablar alguna vez, o casi, y que igual, o sea, sigue buscándose, sigue la curiosidad y ahí está la gente que no sabe muy bien qué ha pasado ahí con eso. Así que sí, son los ecos del mundo perdido. Oh, qué maravilla. y eso Suena lo- película. Qué ¿eh? bonito Eso título. sí. Es que, hombre, esto va... Vamos en nivel. Esto ya... lo engloba a la Atlántida, Mu y Lemuria. Así que, pues bueno, os voy a contar un poquito aquí esto. La historia humana, pues ya sabéis que es solo la parte visible de un iceberg. O sea, hay cosas más antiguas que todavía no conocemos. Antes que Egipto, antes que Sumeria, incluso antes que el fuego y la rueda, existieron civilizaciones muy avanzadas. ¿Qué pasa? Pues que con los cataclismos del tiempo, con todo lo que ha ido pasando a lo largo de la historia de nuestro mundo, pues hay cosas que se han quedado ahí un poquito olvidadas y forman parte de unos continentes que son los que acabo de citar. Son 3 leyendas también, quizás, que nacieron más o menos al mismo tiempo y que quedaron ahí un poquito olvidados. Os voy a hablar primero de la Atlántida, el continente que se hundió en una noche, ¿vale? Bueno, el filósofo griego Platón fue quien habló por primera vez de la Atlántida, hace unos 2300 años más o menos. Lo describió como una civilización poderosa y avanzada, situada más allá de las columnas de Hércules, en el estrecho de Gibraltar. Pues bueno, Platón decía en su relato que los atlantes desafiaron a los dioses con una arrogancia y en un solo día y una noche de desgracia. El mar los devoró. O sea que eso fue... Eso fue cosa rápida. Sí, algo no cayó bien y dijeron que vamos a terminar pronto con esto. Pues es igual que si ahora cae un cataclismo en cualquier ciudad, o sea, pues se queda Sí. a tomar por saco. Sí, Oye, sí. vi un reportaje que decían que la motilla del Azuer
podía ser parte de la Atlántida. Sí, por el tema Y de... así era Sí, de no hecho, sé si lo de hecho es viste. que el documental está hecho por National Geographic. O sea, Sí, que, sí, no, o sea, que no son sí, unos sí. domingueros que se han juntado ahí. Sí, que no son los de la bujía. No, no. No, bueno, lo de la bujía habría que verlo, pero... Pero es que no, porque eran ahí geólogos ahí, los pobrecicos que no les dieron nada Sí, de sí, caso. sí, no, pero lo que dice Consuelo es verdad. Dicen Lo- que podía ser ahí... Vamos, que de hecho podían datar incluso que estuviera la Atlántida por aquí por la zona. Sí. Ahora entre cepas y olivo. Bueno, el posible origen de este mito es que algunos creen que Platón lo que hizo fue usar una alegoría moral. Otros sugieren que se inspiró en recuerdos de catástrofes reales, como la erupción del volcán de Tera, en Santorini, que destruyó la civilización minoica. Luego hay otras teorías modernas que dicen que hay quien busca la Atlántida en el Caribe, en el Sáhara, el Ojo de África, o bajo el hielo de la Antártida. Incluso aquí en España, en Cádiz, Aquí en la España. zona de Santipetri, no sé si habéis Sí. visto, pero ahí eso es un punto clave de... Ahí han ido a buscarla bastantes veces. Sí, ¿eh? sí, sí. Sí. De hecho, hay, no sé si habéis visto, han hecho con georradares y con cacharros de estos para mapear las zonas, que vamos, que hay una zona bastante amplia. O sea, que podría dar... De hecho, es que en la zona de Doñana Sí, claro. han estado, lo que dices tú, con el tema del georradar. Y... Doñana es para hablar también un día, ¿eh? Que ya no solo por esto, sino por el tema OVNI, ahí hay... Total. De hecho, es que es un punto estratégico de atracción de fuerzas telúricas. Y además, con el tema de los movimientos de las tierras, de las aguas y tal, consideran que lo que hubiese ahí de civilización antigua se ha desplazado de tal manera que por eso les está costando no ubicarlo dentro de los textos antiguos que han encontrado y que un poco ubican hacia esa zona. Entonces, claro, teniendo en cuenta el paso del tiempo, la geología y Claro. tal, entonces el desplazamiento hace que no se ubique justamente Claro, en que el si habéis lugar... estado en Doñana, el tema de las marismas y bueno, andar por allí es una locura. o sea, Claro, es- claro. Es que, vamos a ver, es que en la evolución de las vamos a ver, zonas que había en la antigüedad, hay que tener muy en cuenta también la evolución del propio planeta, la geología del sitio, el paso de otros pueblos, o sea, Sí, sí, que no llevamos un día aquí, ¿sabes? que Que es que todo hay ha que cambiado. claro, hay que tener en cuenta todos esos cambios para poder localizar algo. Sí, pero que, por ejemplo, en el castillo de San Fernando, en Santipetri, se decía que ahí estaba el templo de Hércules. Por o sea, ejemplo. que todo tiene... Que todo está hilado ahí. Sí. Yo creo que estaba por ahí, por esa zona, está el misterio. Bueno, vamos a pasar a Mu, el continente del Pacífico. Emu. Mu. Pues ya en el siglo XIX, el coronel y escritor James Chorleywood, ¿has visto? Es que eso, de verdad, es que el British aquí Tenemos aquí un C1 por lo menos. de Jarbacete. Sí. Pues afirmó haber traducido antiguas tablillas encontradas en templos de la India, donde se mencionaba que había un vasto continente llamado Mu, ubicado en el Océano Pacífico. Según esta historia, Mu fue el hogar de la civilización espiritual y tecnológica avanzada, cuyos templos de piedra aún se encontrarían en lugares como Heart Island en Polinesia o incluso Centroamérica. O sea, esto hay que tenerlo ahí un poco en cuenta porque lo que se encontró este hombre Era Gloria hablaba, Bendita. sí, hablaba mucho. Vale, características de este mito. Pues pueden ser de un pueblo sabio en el Pacífico que dominaba la energía solar y vivía con armonía en la naturaleza. O sea, era gente naturista que, pues me imagino que tenía un dios sol y lo que viene siendo los animales, la naturaleza. Iban como en general. hippies en pelotas por el camino. Por ahí, Seguramente, o eso descartado. sea, eso vamos. Vale, el destino de esto. ¿Qué pasó? Pues una serie de terremotos y erupciones hicieron que el continente se hundiera bajo el mar. Así que ya vamos mal. Ya, si es que, pues a ver, ¿Y qué pasó? Pues que dejaron solo algunas islas dispersas. todo acaba igual. Eso- En muerte y destrucción. Sí, sí. Así que lo de Ya lo Mu- decía Goku. Luz, fuego, destrucción. De que Pues te ya vienes está, así arriba. vamos a acabar todos. Sí, eso descarado. Vale, y por último, el siguiente que nos queda aquí es Lemuria. El puente perdido entre mundos. Esto queda súper épico. Oye, es que estás muy épico hoy, Estoy Andrés. aquí a full. Bueno, pues antes de que existiera la teoría de la deriva continental, los científicos del siglo XIX intentaban explicar por qué especies similares aparecían en lugares tan distantes como Madagascar, la India y Australia. La verdad es que es curioso. Esto si lo pensáis decís, coño, pillas retira o un sitio de otro. Aquí algo
Algo está pasando. Claro, porque estuvieron juntos en un momento y en el momento en el que se separaron se adaptaron al medio. Y por eso son similares pero no iguales. Es que eso ya Darwin ya lo dijo. Así nació la hipótesis de Lemuria, un continente desaparecido en el Océano Índico. Con el tiempo, el mito fue adoptado por corrientes esotéricas y teosóficas, que afirmaban que los lemurianos fueron una raza espiritual anterior al ser humano moderno. Seres altos, sabios, con una conexión directa a lo divino, vamos, lo que viene siendo. Sí. Esto como lo que hablamos el otro día de los gigantes. Aquí, Total. Sí, guapetes, listos Y en y equilibrio. que sabían lo que hacían. Totalmente, y en equilibrio con la vida. Sí. Algo se ha quedado ahí. Algún lemuriano ha venido, vale. Total, es que has hablado de lemurianos y aquí ha habido sucesos paranormales. Sí, entre las llamadas que ponen no molestar y... Sí, algo Hombre, está pasando. aquí está pasando algo. Estamos llamando aquí a la Atlántida o algo. Sí. Bueno, pues algunos relatos teosóficos aseguran que los lemurianos fueron los primeros en comprender la energía y la conciencia universal. En la tradición moderna, Lemuria representa la idea de un paraíso perdido, más espiritual que físico. Así que ahí esta gente se cuidaba bien. Bueno, pues hablamos ya para terminar la civilización madre, o sea, un mismo eco. Pese a las diferencias geográficas, los tres mitos comparten un patrón sorprendente. Una civilización avanzada y armónica, un cataclismo global, un recuerdo transmitido a través de mitos, templos y símbolos. Muchos investigadores alternativos creen que todos son ecos de una misma cultura primordial. Anterior al fin de la última edad de hielo, quizás alrededor del 10.000 a.C., cuando el nivel del mar subió drásticamente. Total. Es que ya se sabe que hay muchas ciudades que han quedado sumergidas. Pero no solamente ponen el tope ahí en el 10.000 antes de nuestra era. Lo siento, pero me niego a decir antes de Cristo. ¿Sabes? O sea, es que resulta que hay ciudades con un nivel de agua, o sea, que han medido esa subida de las aguas, que han estado contando hacia atrás y son muchos, o sea, miles de años, o sea, pero por encima de los 10.000 años. Entonces te preguntas, o sea, ¿qué ha podido pasar para que tantas civilizaciones hayan desaparecido y encima no tengamos constancia ni de quiénes eran ni de cómo? Ahí lo dejo, es para reflexionar. El problema es que, pues eso, el paso de tantos años al final dejan mella. O sea, tú imagínate desde un Pangea que todo se empieza a dividir, todo empieza a formarse, glaciaciones, erupciones, cataclismos, varios. Sí, bueno, o sea, al final todo lo va removiendo, es un no sumum me resulta de remover. Inverosímil. A mí lo que me resulta chocante es que la arqueología o la historia oficial, por así decirlo, niegue la existencia. Uh-huh. O encima, es que hay veces que es que han visto claramente formaciones que no eran naturales, o sea, que se notaba por debajo de las aguas, veían las calles, los bloques, pero vamos, totalmente tallados, o sea, veían claramente que eso estaba hecho por una mano humana. Dice, no, es que eso es por las corrientes de no sé qué, digo, pero ¿qué mierda te estás inventando? Sí. A ver, está claro que lo que hablábamos antes, el miedo a lo desconocido o el qué pasará después de saber aquí algo, eso a la gente le echa para atrás y no sabes tampoco mucho cómo reaccionar ante eso. Y sobre todo que los libros de historia ya están escritos. ¿Qué eso... queréis? ¿Que volvamos a reescribirlos? No, eso... ¿cuánto trabajo? Qué pereza me está dando. Sí. Claro, y le seguimos diciendo a los niños que fue Colón el que descubrió América. Yo cuando mis hijos me vinieron a casa con eso, digo, ¿todavía estamos con esta tontería? Digo que no, que llegaron los vikingos 1000 años antes. Bueno, eso está por saberlo todavía. Bueno, los vikingos llegaron a Norteamérica 1000 años antes que Colón. Y aparte Colón no descubrió América. Pues eso es una cosa de la historia alternativa que también dicen que no se sabe si es verdad o no. Porque dicen que muchos de los vestigios que eran falsos. ¿De qué? ¿De lo de Eric el Rojo? De los vestigios que pusieron para saber que eran vikingos. Bueno, pues si no, de todas maneras había mucha gente allí, eso pero luego también había cartas, o sea, mapas de la zona que han encontrado en Europa y que que los han datado antes de la época de que Colón se fuera a América y justamente describían zonas de las costas americanas y de lugares americanos. ¿Cómo es posible? O sea, alguien tuvo que ir antes. Pero los vikingos no tenían un patrocinio como tenía Colón.
Al Ya, final claro. eso hace mucha fuerza. Hombre, es que Colón fue el principio del colonialismo, pero el descubrimiento de América no. O sea, vamos a ver, me estás contando. Yo es que Me no estás puedo. contando. Pero es que, exactamente, pero no me estás contando. Es que yo, vamos a ver, y que encima los críos se tengan que estudiar una mentira. Yo le decía, hijos míos, si os lo preguntan en el examen, ponerlo, pero que sepáis que no es verdad. Bueno, pues yo con esto ya casi que te doy paso, ¿no? ¿Con esto y un bizcocho? Pues vamos al lío. Bueno, pues yo que vengo a hablar de Göbekli Tepe. La verdad es que es fascinante lo de este yacimiento arqueológico. Siempre nos han dicho que las primeras civilizaciones, es lo que hemos comentado antes, pues son civilizaciones fluviales que se desarrollaron alrededor de hace unos 5.000 años aproximadamente. Estas grandes núcleos urbanos como Mesopotamia, Egipto, India y China que surgieron al albor de sus grandes ríos. Y bueno, pues estas, según la historia convencional, antes del surgimiento de estas grandes civilizaciones de la humanidad, vemos que hubo antes. Yo es que me pregunto muchas cosas. El huevo o la gallina. Claro, vamos a ver, si se supone que de repente hace 5.000 años la gente supo organizarse con leyes, con ciudades que tenían miles de personas, con una organización geográfica, estratigráfica y luego también el tema de la jerarquía social, o sea, eran sociedades muy complejas y resulta que 5 minutos antes teníamos a gente nómada por ahí danzando para arriba y para abajo, recolector y cazador, y a los 5 minutos después los tenías ya montados la civilización completa. ¿Podéis explicarme esto? O sea, ¿dónde ha habido ahí la evolución? ¿De dónde han aprendido todo eso? ¿De dónde ha venido toda la chicha? A mí que me lo expliquen. A mí lo que me llama la atención de eso es sobre todo cuando dicen, y suelen coincidir muchas veces en esos temas, que cuando dicen, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y siempre dicen, no, fue algo rápido, de la noche a la mañana, algo vieron, tal, algo no les cuadró, tal. No. Joder, siempre están con la misma... Vamos a ver, es que hay que tener en cuenta que cualquier hecho que ocurra, pues da igual en cualquier ser vivo o en la humanidad, bueno, en nuestro caso que somos seres pensantes que evolucionamos y aprendemos. O sea, cuando hemos llegado, por ejemplo, al lenguaje, a la creación de leyes, a la edificación de edificios, lo que sea, siempre ha tenido que haber un punto original en el cual estábamos aprendiendo y hemos evolucionado. No puede haber un salto brutal entre recolectores y cazadores, de que se empiezan a juntar en 4 pueblos y de repente, ¡pum!, toma civilización. Aquí ha pasado algo raro, o por lo menos en mi impresión. Entonces aquí, vamos a dejar aquí esta breve reflexión, luego ya finalizaremos, pero quisiera hablar de Göbekli Tepe. En los años 90, un arqueólogo alemán también, es que los alemanes son la leche, llamado Klaus Smith, tuvo una corazonada. Había leído un informe de otro arqueólogo, años antes, ¿vale?, de la Universidad de Chicago, que en los años 60 había descubierto pues un pequeño montículo con algunos restos arqueológicos en la región turca de Sanliurfa. Aunque el artículo decía que la verdad es que estos restos arqueológicos o que el montículo no era de especial interés, pero a Klaus le dio el olfato de que ahí había algo interesante y que merecía la pena investigar. Aunque le costó encontrar el famoso montículo, que por cierto los lugareños lo conocen como Colina Panzuda, que es lo que realmente significa Göbekli Tepe, que aquí venimos el nombre Göbekli Tepe. Sí, dice, no, ¿qué significa? Colina Panzuda, básicamente. En resumen. En resumen. Bueno, pues Klaus pronto vio que este montículo no era de origen natural, que aquí había intervención humana. Bueno, pues después de excavar y explorar, no le costó nada sacar bloques tallados enormes, o sea, muy altos y con mucho peso, ¿vale? Y claro, todos estos estaban tallados y evidentemente pues de la mano humana. Las excavaciones que realmente comenzaron el año siguiente empezaron a sacar megaestructuras megalíticas de al menos unos 20 círculos concéntricos con pilares de piedra caliza en forma de T, las cuales estas piedras se creen que eran representaciones humanas y estaban decoradas con relieves animales realizados con mucha maestría y precisión. Y aquí viene lo curioso, la datación del lugar, que está entre 11.000 y 9.500 años de antigüedad, cuando resulta que las primeras civilizaciones estamos en 5.000. ¿Vale? Hace 11.000 años, como hemos dicho, la humanidad empezaba a dejar el nomadismo para incorporarse a la vida sedentaria, pequeños asentamientos, pequeña domesticación de animales. O sea, era como que empezaba la agricultura y la ganadería, se supone, hace 12.000 años. Habían dejado de tirar lanzas y empezaban ya un poco más... Exactamente. Y resulta que la datación de
de este momento nos encontramos con con unas megas estructuras y una zona que abarca como 90.000 metros cuadrados, porque no solamente esta zona que creen que era como de culto, como algo relacionado con la religiosidad, no, es que el espacio era mucho más amplio y todavía no lo han terminado de excavar, pero hay muchos más elementos que desenterrar. Entonces, claro, si vemos que esta gente tecnológicamente era poco avanzada, a mí que me expliquen cómo pudieron crear estructuras, o sea, estas estructuras con monolitos de 5,5 metros tallados en una sola piedra, o sea, que no estaban compuestos de diferentes elementos y que pesaban 40 toneladas. Explicarme esto. Cuanto menos es curioso, la verdad. O sea, explicarme esto. Más que nada por el tema de la datación que tiene. Y afortunadamente lo están investigando. El yacimiento está siendo investigado y la verdad es que muy cuidado. Smith apuntaba que este complejo podía haber sido, como hemos dicho, pues un santuario y donde... Claro, porque Smith abogaba por el tema de que los recolectores, cazadores, pues generaron este espacio, que era un punto de encuentro entre diferentes comunidades, pero es que hay otros científicos, como Ted Bunning, que dice que le cuesta mucho pensar que esto era tan solo un centro religioso y que esta gente que era recolector, cazador, iba a crear este pedazo de monstruosidad. ¿Para qué? De todas formas... Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Han encontrado... ¿Un punto de encuentro? O sea, un centro comercial En las cercanías de esto han encontrado varias zonas parecidas, a ver, no parecidas, pero también que están datadas más o menos del mismo tiempo. Exactamente, o sea, han encontrado otros centros parecidos a Göbekli Tepe, pero es que, como he dicho, es que el recinto completo, el yacimiento completo son 90.000 metros cuadrados y todavía no han desenterrado los otros edificios y tampoco han visto exactamente a qué estaban dedicados o qué funcionalidad tenían, o sea, no tenían ni idea. Entonces, aquí, claro, pero dicen que todas las zonas no tienen la misma antigüedad. Es que creen que la parte más antigua tiene en torno a 15.000 años. Eso no es nada. Eso es muy fuerte. A mí me parece alucinante, ¿vale? Pero es verdad que no hay nadie enterrado allí. Es que todavía no han encontrado sí, nada. Está muy superficial. Claro, Todavía tienen que profundizar es que, un poco. Es que cuando... yo supongo que cuando empiecen a meter mano ahí, empiecen a excavar bien... Es que cuando tengan la seguridad de que allí había personas, qué tipo de personas, y daten. Exactamente. Por eso a lo mejor es que tampoco quieren encontrarlo. Hay que ver también ese tipo de cultura. Igual tendrán sus sacrificios exactamente. Es que aquí hay mucho espacio todavía por investigar. Lo cierto es que este lugar es muy desconcertante y nos obliga sin duda a reescribir la historia. Si las primeras civilizaciones estructuradas las ubicamos hace 5.000 años de antigüedad y este lugar, como hemos dicho, tiene 15.000, eso como poco pues es extraño. Entonces, ahora voy a poner un supuesto práctico y ya finalizamos con este temazo, ¿vale? Imaginaos por un momento, cerrar los ojos. Imaginaos por un momento que el asteroide que dicen que va a venir en el año 2027 realmente pega al planeta en una zona en la que hace un destrozo muy gordo y las grandes civilizaciones desaparecen totalmente y solamente se salvan pequeños grupúsculos por ahí dispersos, pero justamente de esta gente que está perdida en el Amazonas, de estos que tienen capacidad de sobrevivir, porque los demás no sabemos de hacer algo con canuto. Sin un mercado no cerca, no. Exactamente. O sea, si a mí el pollo me lo dan fuera del plástico, no sé ni cazarlo. O sea, fíjate lo que te digo. La necesidad también agudiza los sentidos, ¿eh? Bueno, pues imaginaos que solamente sobrevive esa gente que ciertamente tiene muy poquita idea de nosotros, ¿vale? Que a lo mejor están en nuestra edad de piedra. ¿Cuántos miles de millones de años haría falta para que alguien se diera cuenta de que alguna vez existimos? Pues ahí lo dejo. Toma ya. Y en Pero qué me estás, Container, empezamos con el carrusel de noticias curiosas, pero increíblemente ciertas. ¿Andrés? Bueno, pues empezamos. Y los castores que ahorran millones. En la República Checa, en lugar de construir una presa en el río Klávava, algo en lo que se gastarían mucho dinero, la naturaleza tomó las riendas del asunto.
Construyeron canales y zonas inundadas que sirvieron como solución ecológica ahorrando millones al Estado. La madre naturaleza actuando como contratista público. La nueva moda para ser atractivo se llama performative reading o fingir leer clásicos, simplemente por la idea de que los demás sepan que estés leyendo y no por el propio hecho del disfrute de la lectura. Así, un libro de Proust, Dostoyevsky o Faulkner se ha convertido en un complemento más al estilo de un bolso, un sombrero o unas pulseras. Es el momento más aterrador para la literatura y una época dorada para el postureo. ¿Tú qué eliges? Un Airbus A350 da media vuelta por una diarrea incontrolable. En el año 2023, un Airbus A350 de la compañía Delta Airlines se vio obligado a dar la vuelta cuando volaba de Atlanta a Barcelona. Cuando llevaba más o menos como una hora de viaje, tuvieron que regresar al lugar de origen debido a la gravedad de una diarrea incontrolable de un pasajero. El piloto que tomó la decisión calificó el hecho como riesgo biológico. Me lo estoy imaginando. Una abuela en la cárcel. Una mujer de 104 años pide visitar la cárcel como regalo de cumpleaños. Loreta comentó que nunca había visto el interior de una cárcel, así que las autoridades locales la invitaron al cuartel para un recorrido sorpresa. Le celebraron con un pastel, con café y ella dio sabios consejos. Una celebración que acabó entre rejas. Total. Unos padres en Colombia deciden poner de nombre a su hija ChatGPT. Toma. Toma ya. Aunque la pareja afirma que ese nombre refleja su admiración por los avances tecnológicos, en las redes sociales ya se encendió el debate. El zumo de tomate sabe mejor en los aviones. Alessia Hartman, médico aérea, quería comprobar un estudio científico que habla sobre cómo afecta el sentido del gusto en las alturas, comprobando que era cierto, que debido a los cambios de presión atmosférica, al ruido, a la sequedad del aire, pues eso afecta al gusto y al olfato. Y aunque disminuye la capacidad de percibir sabores salados y dulces, por lo que sea, potencia el sabor umami, que es la base de alimentos como el zumo de tomate, el queso parmesano o las anchoas. Ahora entiendo el menú de los aviones. Y en la sección de personajes y personajes hoy tenemos a uno de los VIP de tipo cósmico. Andrés nos trae al inmortal Carl Sagan, astrónomo y astrofísico estadounidense. Bueno, ¿Toma ya? Pues sí, la verdad es que cuando vi... se me pone... Se le ha atragantado el Carl Sagan, se ha emocionado. Cuando estuve mirando aquí un poco, pues la verdad es que me trajo unos recuerdos bastante amplios. Porque Total. de pequeño, a ver, a mí sí es verdad que me pilló bastante joven. Pero es que siempre ha estado ahí. O sea, yo siempre lo he tenido... La tele estaba siempre... En la cabeza y aunque yo era muy chico, pero lo veía ahí y claro, te llamaba la atención esa ambientación, ese recorrido que tenía, esa forma de contar las cosas. Y, Es vamos, que era una revolución para la época, ¿eh? No, O sea, y es lo que... Bueno, preparando esto un poco, es verdad. Digo, es que esta es una de las personas que a mí, por ejemplo, me ha llegado en el sentido de mirar las estrellas, o sea, de quedarme ahí un poco soleto en eso, o sea, de abstraerme con el cielo, vamos. Y pensar que hay más allá, ¿verdad? Sí. Qué bonito, qué poético. Pues nada, pues os cuento así un poquito de Carl Sagan, el mensajero de las estrellas. Hoy está, de verdad. Hoy Está muy romántico. Estoy a Es- tope. apunta todas las frases, todas, Sí, apúntalas todas. tendré que apuntar, sí. Bueno, pues así en resumen general, Carl Sagan nació en 1934 y falleció en 1996. Fue un astrónomo, astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense. Más que un científico, fue un poeta del cosmos, un puente entre la ciencia y la imaginación humana. Su obra, como os he comentado, inspiró a millones a mirar al cielo, entre ellos yo, por ejemplo. Y Iker Jiménez. Es Sí, muy sí, fan sí, de Carl Sagan. No, normal. A mirar al cielo con una mezcla de curiosidad, humildad y esperanza. Vale, pues ¿qué pasó con la infancia de este muchacho? Desde niño, Sagan, pues como estamos diciendo, miraba mucho a las estrellas. Se quedaba fascinado.
O sea, a los 5 años visitó la Feria Mundial de Nueva York y quedó deslumbrado por la idea del futuro y los viajes espaciales. Estudió en la Universidad de Chicago, donde se especializó. A todo esto estudió jovencísimo, o sea, no sé si empezó ya los estudios universitarios con 14, 15 años. O sea, era un niño prodigio. Sí. Es súper dotado, tío. Se especializó en física, biología y astronomía, casi nada. O sea, así el... Las fáciles. Sí. Esas son... Las optativas. Esa era gimnasia, dibujo. Y religión. Bueno, dibujo no es fácil, ¿eh? Va a ser fácil el dibujo. Bueno, pronto comenzó a destacar por su forma única de unir la ciencia con las grandes preguntas filosóficas. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos? ¿Hacia dónde vamos? Todas estas preguntas son las que luego en un futuro pues le traerían algún que otro problemilla con la ciencia, vamos, en general. No. Y mira que él era un hombre de ciencia, pero al final lo que hablábamos antes, pero siempre hay gente que no entra... Este hombre era transgresor y eso no mola. Sí. Bueno, pues ¿qué más comentaros de este hombre? Pues que como era un crack, era un cerebro, tuvo contribuciones científicas muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, estuvo en la NASA. De hecho, Sagan trabajó como asesor en varias misiones espaciales, entre ellas las Mariner, Viking, Voyager y Galileo. Dice la Voyager. Bueno, pues eso, que fue uno de los primeros en proponer que la atmósfera de Venus, por ejemplo, estaba compuesta principalmente por dióxido de carbono, explicando su altísima temperatura. O sea, él lo propuso, pero años más adelante descubrieron que era verdad, o sea, que llevaba razón. Que es lo curioso de esto, que decía, joder, este tío... Claro, es que tú date cuenta de que teorizó fino, ¿eh? Sí, o sea, la teoría era fina. El tío lo tenía bien mirado, sí. Pues eso, ayudó a diseñar los mensajes enviados al espacio en las sondas Pioneer y Voyager. Placas y discos con sonidos, imágenes y saludos de la Tierra dirigidos a posibles civilizaciones extraterrestres. O sea, imaginaos por entonces, por esos tiempos, de decir, no, venga, vamos a lanzar aquí unos mensajes y a ver si recibimos algún tipo de señal de algo que haya por ahí que quiera decirnos algo. Pues vamos, mejor no. Ya lo dijimos el otro día. No hay que dar señales de que estamos aquí, que esa gente muy lista nos va a matar a todos. ¿Os imagináis un mensaje? Oli, hay alguien por ahí. ¿Cómo ha dicho? A exterminarlos. ¿Te imaginas que oyen de repente, vamos a ver qué dicen estos? Y decimos todos, Oli, dice, mátalos. Venga, o sea, exterminar. Mátalos, que esto crecen y se reproducen y no es bueno esto. No puede llegar a nada. Bueno, pues eso. Dentro de sus facetas destaca también, como no, la de divulgador del cosmos. Sagan alcanzó fama mundial con la serie de televisión Cosmos, un viaje personal, que se emitió en 1980. Esta serie pues combinaba ciencia, poesía y filosofía. La verdad es que tres cosas que si las juntas y las metes en un frasco te sale algo bueno. Magia pura. Sí. Tenía una narración muy suave y profunda. O sea, tú lo oías hablar y vamos, el tío llegaba a la gente. La verdad es que enganchaba mogollón, ¿eh? Pero bueno, nosotros escucharíamos al traductor, ¿no escuchamos? Pero se escuchaba su voz y luego por encima del traductor. Sí, pero como muy abajo. Estaba doblado, o sea, no te lo van a poner ahí. Es como lo típico de que está se oye debajo su voz y luego la traducción. Eso es como los vídeos de la teletienda, pues. Sí. Eso no ha cambiado. Bueno, por dentro de esto es súper identificativo con su frase «Somos polvo de estrellas». Me pareció siempre tan maravillosa esa frase. Sí. Se convirtió en una de las frases más icónicas de la historia de la divulgación. El libro basado en la serie vendió millones de copias y sigue siendo uno de los más influyentes en la educación científica moderna. Bueno, pues curiosidades y facetas de este hombre, así poco conocidas. Pues deciros, por ejemplo, que creía firmemente en la vida extraterrestre. Es lo que os he comentado antes, que para ser un hombre de ciencia, por entonces... Pues fíjate que esa frase de para ser uno... No, es que un verdadero hombre o mujer de ciencia realmente tiene que tener la mente abierta. O sea, a mí yo no concibo que alguien de ciencia no tenga la mente abierta. No lo concibo. No, vamos, eso... Otra cosa es que lo quieran ocultar, pero me imagino que todos tendrán en su mente tendrán ese apartado, o sea, esa curiosidad. Es que en términos de probabilidad, ya simplemente con eso ya... Pero ya si lo bueno es no tener miedo, o sea, como hizo Carl Sagan, a decir lo que él creía. Exactamente. Es decir, a
a luchar contra el convencionalismo que había antes. Sí, Entonces, si os dais cuenta, esta gente suele coincidir. O sea, Stephen Hawking, por ejemplo, también era otro defensor de que tiene que haber algo. O sea, Hombre, eso... y fue el que dijo, estado quietos. sí, fue el que dijo eso, sí. Estado quietos. Bueno, pues defendía un escepticismo responsable. Pues más... Estamos ya... sí, ya vamos llegando. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Esa es otra frase que también... Fue un activista por la paz y alertó sobre los peligros de la guerra nuclear. Escribió la novela Contact, que hay una película. que hubo una película, ¿verdad? Sí, en 1997. Yo vi la película, fue muy buena. Pues la novela es de este hombre. Popularizó también la frase miles y miles de millones, aunque él mismo aclaró que nunca lo dijo así en Cosmos. Fue una parodia creada por comediantes. O sea, esto al final fue ahí... Sí, ahí. Se viralizó, vamos. Como lo de la empanadilla. Por lo Sí, mismo. sí. Y bueno, tenía una profunda espiritualidad científica. No creía en un dios tradicional, pero veía el universo con reverencia y asombro casi místico. Como si fuese una conciencia cósmica. Sí. Pues bueno, el legado de Carl Sagan, pues decir que cambió la forma en que millones de personas ven el universo. Su mensaje era claro: somos parte del cosmos y el cosmos está dentro de nosotros. El famoso retrato de la Tierra tomada por la Voyager 1, conocido como el punto azul pálido, fue su visión del lugar que ocupamos en el vasto universo. Toda nuestra historia, todos nuestros amores, todas nuestras guerras, todos los seres humanos que alguna vez existieron, viven en ese pequeño punto de luz, suspendido en un rayo de sol. Así que, pues bueno, Carl Sagan no solo nos habló del universo, nos recordó que también somos el universo, contemplándose a sí mismo. En la frontera entre la ciencia y el misterio, su voz aún resuena, invitándonos a mirar hacia arriba y nunca dejar de maravillarnos. Pues con esto y un bizcocho, Carl Sagan Pues nos lo ha dejado claro, vamos. totalmente. Fascinante. La verdad es que sí. Da ganas de verse un episodio de Cosmos, a ver si lo conseguimos en YouTube. Sí, Sí, pues tiene- por ahí hay todavía, sí. Tiene que estar, sí, vamos. Pues, y la verdad te lo que- pones en versión original. Sí, para yo es que las reflexiones de este hombre a mí me llegaban muy dentro y yo pensaba, si es que a miles de millones de años luz, los que anden por ahí danzando no sabrán que existimos. O sea, es para pensarlo, sí, Para pensarlo. no llegamos, Bueno, sí. pues, vamos que lo vamos. Llegamos al final del segundo programa de la temporada de Encuentros en la Frontera, esperando que lo hayáis disfrutado tantísimo como nosotros. Y nos despedimos con la cita del día. 3 cosas no pueden permanecer ocultas por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Esto lo dijo Buda. Hasta dentro de 15 días. Como siempre, nos vemos en la frontera.